Ahí está, supuestamente ahí podrías. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio 18. A ver dónde. Esperen que lo tengo que abrir primero. 18. Compartir, acá estamos. ¿Ahí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, el ejercicio 18 dice, que es un poco lo que recién Lili le estaba explicando a Nelson, ¿sí? Vamos a repasar un poquito. Ejercicio 18 dice, observe los datos de solubilidad de las siguientes sales a 298 Kelvin en gramos de soluto cada 100 gramos de agua. Bueno, y tenemos una tablita donde vemos la solubilidad de 3 haluros de sodio y 3 haluros de plata. ¿Sí? A simple vista vemos rápido que la solubilidad de los haluros de sodio es mucho mayor que la solubilidad de los haluros de plata, ¿sí? Y que tienen un sentido inverso, es decir, si ustedes se fijan, a medida que bajamos en el grupo con los haluros de sodio, vemos que la solubilidad aumenta. En cambio, en los haluros de plata, al bajar por el grupo, ¿sí? Es decir, al ir desde cloruro a yoduro, vemos que la solubilidad disminuye, ¿sí? Entonces hay dos diferencias importantes. Una, que la solubilidad de los haluros de sodio es mucho mayor que las de plata, y por otro lado, esa tendencia inversa que tienen, ¿sí? en la solubilidad. Bueno, vamos a tratar de explicar todo esto, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿qué factores determinan la solubilidad para ambas series de haluros? Bueno, acá yo les armé un breve repaso de lo que vieron en la teoría para fijarles bien los conceptos, ¿sí? Bueno, entonces vemos que en el proceso de disolución, en el proceso de disolución ocurre lo siguiente, ¿no? Partimos del compuesto sólido cristalino a formarse los iones, tanto el catión como el anión, hidratados en solución acuosa, ¿sí? Este proceso, la energía de este proceso está dada por la energía libre de Gibbs, ¿sí? De la energía libre de Gibbs del proceso de disolución, que es igual a el cambio de entalpía de disolución menos la temperatura por el cambio en la entropía de disolución. Por supuesto, para que este proceso sea espontáneo, ustedes saben que el delta G de disolución tiene que ser negativo, ¿sí? Menor a 0. Ahora bien, bueno, el proceso de disolución involucra dos etapas, ¿sí? Como les dijo Lili. Primero, romper la estructura cristalina, ¿sí? Y transformarla en iones gaseosos, ya sea el catión como el anión. Este proceso es el proceso inverso a el proceso que ustedes conocían como el proceso de la energía reticular, ¿sí? ¿Se acuerdan que la energía reticular era convertir, digamos, desde los iones gaseosos al sólido cristalino? Bueno, este proceso es el contrario, el proceso inverso, ¿sí? Es decir, que yo tengo que entregar energía, ¿sí? Para romper el sólido cristalino. Por lo tanto, en la formulita ven que dice menos energía reticular, ¿sí? Porque es el proceso inverso. Y como la energía reticular sabemos que siempre es negativa, menos con menos va a ser más, ¿sí? En esta parte del término va a ser positiva. Y una vez que se forman los iones gaseosos, el siguiente proceso es hidratarlos, ¿sí? Se hidratan, ya sea se hidrata el catión como el anión. Aquí la energía que interviene es el delta H de hidratación, que siempre va a ser negativa, ¿sí? Es decir, siempre se va a liberar
energía en el proceso de hidratación. Por lo tanto, el delta H de disolución lo calculamos como el delta H de hidratación menos la energía reticular. El primer término siempre es negativo y el segundo es positivo, termina siendo positivo. Acá les puse un diagrama, ¿sí? Donde, resume estos dos procesos, ¿sí? Primero, la energía de la red cristalina, que es el inverso de la energía reticular, luego el proceso de hidratación, y la resultante, ¿sí? Lo que me queda es la entalpía de disolución. Ahora bien, puede ser que la entalpía de disolución, acá lo tenemos, bueno, primero, entonces, sabemos que el delta G de disolución es delta H de disolución menos T por delta S. Como la energía libre tiene dos términos, bueno, vamos a analizar estos dos términos. Primero, el término de la entropía. La entropía siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque empezamos con el retículo cristalino sólido, donde los iones están bien ordenados, a estar en solución acuosa mucho más desordenado, ¿sí? Entonces, en este proceso, la entropía aumenta, por lo tanto, siempre es positiva, lo que favorece al proceso de disolución, porque hace que el segundo término siempre sea negativo, ¿sí? Y colabora con que el delta G de disolución sea negativo. Pero el problema está acá en el delta H de disolución, porque no siempre este término es negativo, ¿sí? Va a depender de los valores relativos entre el delta H de hidratación y la energía reticular, ¿sí? Acá en este grafiquito vemos que en este caso tenemos que puede ser un proceso, digamos, espontáneo, va a depender si el delta H de hidratación es mayor en valor absoluto que la energía reticular, ¿sí? Si el delta H de hidratación es mayor en valor absoluto, entonces significa que el delta H de disolución va a terminar siendo negativo, ¿sí? Que es lo que queremos para que el delta G sea negativo. ¿Sí? De esta manera, el compuesto va a ser soluble. Entonces, van a tener que tener en cuenta estas tres cositas, ¿sí? Por un lado, los valores relativos entre la energía de hidratación, el delta H de hidratación y la energía reticular. Y por otro lado, quizás menos importante, pero también a veces es lo que hace que el proceso sea espontáneo, que el proceso de disolución sea espontáneo, es la entropía de disolución. ¿Sí? Bueno. Otra cosita a tener en cuenta. Bueno, cuando hay mucha diferencia, cuando hay diferencia entre los radios del catión y del anión, ¿sí? En este caso va a gobernar el delta H de hidratación, ¿sí? Sabemos que el delta H de hidratación es proporcional, ¿sí? A 1 sobre el radio del catión más 1 sobre el radio del anión. ¿Qué pasa si el radio del catión es muy pequeño? Bueno, como es muy pequeño y está en el denominador, va a hacer que todo este término al final sea grande. Entonces va a contribuir de manera importante al delta H de hidratación. Para la energía reticular, si el catión es pequeño, como está en el denominador, pero a su vez está sumado, acá me falta poner anión, ¿sí? Radio catión más radio del anión. Como está sumado al radio del anión, el radio del catión no va a aportar mucho al denominador. Entonces no me va a cambiar de manera considerable la energía reticular, ¿sí? Entonces, cuando hay una diferencia significativa entre los radios de los iones, en este caso va a gobernar el delta H de hidratación y el compuesto va a ser soluble. Cuando los radios son similares entre sí, bueno, va a gobernar la energía reticular, ¿sí? Y va a hacer que el compuesto sea
menos soluble. Ahora, una cosa, no cometan el error de tomar esta frase como siempre verdadera, ¿sí? Es decir, a mayor energía reticular, menor solubilidad, no siempre ocurre, ¿sí? En algunos casos sí, en otros casos no. Por eso no lo tengan como una reglita que vale para todos los casos, ¿sí? Hay que analizar cada caso en particular y tener en cuenta lo que vimos en la filmina anterior, esas 3 energías involucradas, sobre todo el delta H hidratación y la energía reticular. Bueno, ahora vamos al problema en sí concreto. Vamos a ver primero la serie de los haluros de sodio, ¿sí? Como dijimos, a medida que nos desplazamos hacia abajo en el grupo, pasamos de cloruro, bromuro, yoduro, vemos que la solubilidad aumenta. Bueno, si vemos los radios de los cationes y aniones, vemos que el sodio tiene una diferencia significativa con respecto a los aniones, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos decir que como el radio del catión es bastante diferente al radio del anión, en este caso va a estar gobernando el delta H de hidratación, ¿sí? Y por lo tanto, los compuestos van a ser solubles, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, su disolución va a ser exotérmica. En el caso de la plata, ¿qué pasa? La tendencia dijimos que era la contraria, ¿sí? A medida que nos desplazamos hacia abajo, la solubilidad disminuye, ¿sí? Fíjense que si en este caso aplicamos lo de la energía reticular, no da, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, a ver, a medida que nos desplazamos hacia abajo, el radio del anión aumenta. Eso significaría que tendría menor energía reticular y por lo tanto yo diría mayor solubilidad. Pero bueno, aquí en el caso de la plata no sucede, ¿sí? Entonces, ojo, acá tenemos que tener en cuenta otro factor. ¿Y qué factor es? Los efectos de polarización, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando un compuesto, una sal, está formada por cationes con elementos de transición, estos elementos de transición suelen ser muy polarizantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen electrones en la capa D, ¿sí? Que apantallan muy bien al núcleo. Entonces, la carga nuclear efectiva es menor. Y por lo tanto, esos electrones en los orbitales D van a estar más liberados, ¿sí? La nube electrónica se va a poder distorsionar de mayor manera, ¿sí? Entonces, por más que la carga de la plata sea pequeña, ¿sí? Es decir, +1, y su radio es bastante elevado, igualmente es un catión polarizante, ¿sí? Porque nosotros por lo general decimos, los cationes polarizantes son aquellos que tengan radio pequeño y carga elevada. Bueno, en este caso no se da, ¿sí? Ni el radio es pequeño ni la carga es elevada. Pero la plata es un elemento de transición, ¿sí? Entonces eso le otorga un poder polarizante mucho mayor. Además, bueno, cada vez que nos desplazamos hacia abajo en la serie de los haluros, en este caso sí, el anión es cada vez más grande, ¿sí? Lo que hace que su nube electrónica esté más alejada del núcleo y por lo tanto se puede distorsionar con mayor facilidad. Entonces, por eso, en los haluros de plata tenemos el catión polarizante y el anión polarizable, ¿sí? Se suman los dos factores. Entonces, a medida que aumenta el carácter polarizable del anión, el compuesto va a adquirir mayor carácter covalente, ¿sí? Y al adquirir mayor carácter covalente, es más insoluble.
¿Está claro la diferencia entre los dos? Acá yo les resumí un poquito. Dice, si el catión plata es un catión muy polarizante, ya que pertenece a la familia de los metales de transición. La plata posee los electrones D que apantallan al núcleo, por lo que los electrones de valencia sienten una carga nuclear efectiva menor y por lo tanto están más libres y su nube electrónica se distorsiona más. Esto hace que el catión sea muy polarizante, al igual que el anión muy polarizable. ¿Sí? A medida que se desciende del grupo, los haluros son cada vez más polarizables y por lo tanto el carácter covalente del enlace aumenta. Esto determina que la solubilidad en agua y en otros disolventes polares disminuye. ¿Sí? ¿Está claro cuál es la diferencia? Si tienen alguna duda, cualquier cosita me... Profe, yo tengo una duda. Sí, En decime. este caso no miramos entonces, tipo en el de La Plata, no miramos el tamaño del radio en comparación a, tipo si son parecidos o no. El radio del catión y del anión. Claro, no porque no te va a dar, digamos, ¿sí? Porque si vos decís, bueno, la plata, digamos, vos me decís esta parte donde los radios de catión y el anión son similares, ¿sí? Entonces, Claro. bueno, tendría que tener en cuenta la energía reticular. No, en este caso, no, digamos, para ver la tendencia, ¿sí? En el caso del inciso B, sí, pero para ver la tendencia en los haluros con la plata, no, esa regla no te sirve, ¿sí? Porque acá predomina más el efecto de los factores de polarización, ¿sí? Acá no gobierna la energía reticular, sino que lo más importante son los efectos de polarización. ¿Sí? Por eso esa reglita, digamos, no, a menor energía reticular, mayor solubilidad, no siempre ocurre, ¿sí? Sino que cuando yo tengo efectos de polarización, las cosas cambian. Por eso tienen que estar atentos y ver qué datos tienen y explicar y entender qué es lo que está pasando, ¿sí? En realidad, no en todos los casos pasa siempre lo mismo, ¿sí? Van a haber distintos efectos o variables que estén favoreciendo más o menos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso B, dice, explique las diferencias observadas entre un mismo haluro de sodio y de plata. Bueno, acá es un poquito explicar lo mismo, ¿sí? Yo acá agarré el cloruro de sodio y el cloruro de plata. Obviamente vemos que el cloruro de sodio es mucho más soluble que el cloruro de plata. Bueno, ¿qué sucede acá? Como dijimos, como la plata es un catión polarizante y bueno, acá tenemos que diferenciar el catión, ¿sí? Porque el anión es lo mismo. Como el catión es un catión más polarizante, la plata, ¿sí? que el sodio, que no es polarizante, el enlace adquiere un carácter más covalente, ¿sí? Por lo tanto, va a ser mucho menos soluble, ¿sí? Acá yo les puse un dibujito, vemos cómo el catión plata distorsiona de mayor manera la nube electrónica del anión, ¿sí? Por su poder polarizante, donde el sodio la distorsiona muy poquito, ¿sí? Bueno, no sé si les quedó en claro todos los conceptos que están involucrados acá en este ejercicio y cómo ir sacando deducciones y qué factores tienen que tener en cuenta, ¿sí? Acá sí podrían decir, por ejemplo, lo de la energía reticular, ¿sí? En este caso, como lo que se diferencia son los cationes,
y la plata tiene un radio mayor y es más semejante al radio del cloruro, podría decir que acá gobierna la energía reticular, ¿sí? Entonces el compuesto va a ser menos soluble y más digamos, por los efectos de polarización, que es esto que yo les puse acá, ¿sí? En este caso, sí, al comparar un mismo haluro, sí pueden tener en cuenta el efecto de la energía reticular, ¿sí? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿También podría haberse justificado a través de esto de la fórmula que habíamos visto, esto de la energía libre de Gibbs y la entalpía de disolución, justificando ahí mediante, por ejemplo, que uno daba un valor negativo más grande de la energía de Gibbs y otro menor, y por eso uno es más soluble y menos soluble, y relacionándolo también con la energía involucrada para romper los iones y con la entropía? ¿Se podría haber hecho así o es mejor así? Esta forma que lo explicaron. En definitiva, el delta G de disolución de la plata te va a dar menos negativo que el delta G de disolución del sodio, ¿sí? Sí. Obviamente que las energías también acompañan, los valores de energía acompañan a lo que estamos explicando, ¿sí? Pero vos cuando veas un catión polarizante y un anión polarizable, enfocá la explicación hacia esto, porque esto es el factor principal y es lo que hace que el compuesto sea menos soluble, ¿sí? Sí. Cuando dice que el ion plata puede distorsionar su nube más fácil, ¿se refiere a que puede distorsionar más fácil la nube del ion cloro o que distorsione su propia nube, el ion plata? No, la del anión. La del anión, ¿sí? Fíjate acá en el dibujito, ¿sí? Cómo distorsiona la nube del anión. Ok. Porque son los aniones los que tienen los electrones, ¿no? Valencia. Profe, a mí no me quedó muy claro por qué al ir bajando en los halógenos, ¿no? En el caso del sodio, la solubilidad aumenta y la plata disminuye. Bueno, acá lo tenemos. Fíjate, en el caso del sodio, ¿sí? Dijimos que si vos mirás el radio del sodio, fíjate que es 0,95 Armstrong. Se diferencia, es casi la mitad, digamos, empezamos con el cloruro, es la mitad del radio del cloruro, y después, digamos, mucho más chico que el radio del bromuro y el radio del yoduro, ¿sí? Hay mucha diferencia entre el radio del catión y los radios de los aniones y el radio del anión, ¿sí? Entonces, en este caso, el factor energético, ¿sí? que es preponderante es el delta H de hidratación, o sea, la hidratación va a ser muy exotérmica, ¿sí? Acordate, fíjate que el delta H de hidratación, nosotros, digamos, se puede calcular, es proporcional a 1 sobre el radio del catión y 1 sobre el radio del anión. Cuando vos tenés cationes pequeños, ¿sí? Este término se te hace muy grande. Entonces, el delta H de hidratación va a ser muy exotérmico, muy negativo, lo que te va a aportar un delta G muy negativo, un delta H primero de disolución muy negativo y un delta G muy negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. En el caso de los haluros de plata, esto no lo podés tener en cuenta porque la plata
mira, con respecto al cloruro es bastante similar, ¿sí? Los radios no son tan diferentes. Entonces Claro. lo de el delta H de hidratación acá, ese factor no es el que está predominando. Acá lo que está predominando son los efectos de polarización. La plata, al ser un catión muy polarizante, distorsiona la nube electrónica de los halógenos, de los halogenuros, y lo que hace es que aumenta el carácter covalente del enlace. No va a ser 100% iónico, bueno, ninguno es 100% iónico, pero el porcentaje de covalencia del enlace es mucho mayor. Entonces hace que sea menos soluble en agua. Está bien. O sea, cuando tengo radio entre cation y anión muy diferente, básicamente me sirve fijarme en el delta H de hidratación. Sí. Cuando tengo radios más o menos similares, tengo que fijarme en el carácter covalente por la distorsión de la nube. Sí, quizás tenés radios diferentes y no tenés, y no están los efectos de polarización, pero generalmente ocurre eso, sí. Ok, bueno, muchas gracias. De nada. Profe, Sí. ¿por qué no se tiene en cuenta la energía reticular, por ejemplo, para el cloruro de sodio y para los otros tres, para los otros dos? No, bueno, para el cloruro de sodio también son acá los dos factores van de la mano, ¿sí? Yo no lo puse para que ustedes no lo tengan, digamos, no se lo graben, porque por lo general dicen a mayor energía reticular, mayor solubilidad. Y no Pero en el siempre. caso de los segundos compuestos de la plata, ahí no se cumple. Acá no se cumple. En el del sodio sí se cumple. ¿Se tildó? ¿Profe? Pensé que era el único. No, yo tampoco la escucho. Profe, si está hablando no la escuchamos. Y aparte, como que se tildó, no sé qué pasó. ¿Alguien puede escuchar ahora o todavía no? No, yo sigo sin escucharlo. Le mando un mensaje por chat si no. Traten de resolverlo ustedes, de pensarlo y... Ahora sí bueno. se escucha. ¿No se escuchaba más? No, cuando empezó la explicación y justo ahí como que se cortó el audio y recién ahora se volvió a escuchar. Bueno, no, que les decía que para el sodio, para los haluros de sodio, si ustedes lo explican a través de la energía reticular, y va a estar incompleto, ¿sí? No, tienen que explicar también el factor del H de hidratación. La energía reticular, si bien aporta, pero... No es el determinante, digamos. Claro, tienen que también explicar que el delta H de hidratación en este caso es muy exotérmico. ¿Todos los cationes de transición son muy polarizantes que tiene que ver con esto, con los efectos de apantallamiento, o solo la plata? No todos, sí. Ok. Gracias. De nada. Por supuesto, cuanto más carga tengas, más polarizante va a ser, ¿sí?
No todos van a tener el mismo poder polarizante, va a depender de la carga y del tamaño, pero todos por tener electrones D van a ser polarizantes. Bueno, si ahí están explicando de la guía, entonces, bueno, yo voy a dejar de compartir, porque veo en el chat, yo ahora no puedo ver el chat, así que voy a dejar de compartir. Ah, perdón, tenía silenciado, dejé de compartir y tenía silenciado el video, el sonido. Yo les decía que acá me decían qué efecto tiene la polarización con la solubilidad. Es un poco lo que estuvimos hablando en el ejercicio 18, ¿sí? Que a medida que aumenta la polarización, voy a tener menor solubilidad, ¿sí? Porque el carácter covalente del enlace va a aumentar, entonces la solubilidad en solventes polares va a disminuir y depende que cuán fuerte sea ese poder polarizante, la estructura cristalina puede ser que adquiera otro tipo de estructuras, por ejemplo, en capas o moleculares, como si ustedes ven el ejercicio 22, dice porque hay algunos compuestos de fórmula Ca2 que tienen estructura tridimensional, otros que tienen estructura en capas y otros que son moleculares. Bueno, esto se da por los efectos de polarización, ¿sí?
que hacen que haya atracciones entre las nubes electrónicas y que se deforme la estructura tridimensional original, ¿sí? Entonces me puede dar una estructura en capas y si son muy fuertes los efectos de polarización, hasta darme compuestos moleculares. Supongo que en la teoría creo que vieron un dibujito de cómo se va deformando la estructura cristalina, ¿sí? Al pasar. A ver si les puedo mostrar. Esperen que a ver si les puedo mostrar el dibujito, que creo que lo vieron en la teoría. Que se me abre el coso. A ver si ahí puedo compartir. Este seguro lo vieron en la teoría, ¿sí? Ven como una estructura cristalina que tengo al principio, sería el inciso A, por efectos de polarización se puede adquirir una estructura en capas, ¿sí? Donde se van separando los aniones, ¿sí? Adquiriendo una estructura en capas, y si aumenta más la polarización, puedo llegar a tener compuestos moleculares, ¿sí? Moléculas. Entonces, fíjense qué importancia tienen los efectos de polarización en las estructuras cristalinas. A ver si puedo ver el chat. Yo no termino de entender que mirar cuando tengo que predecir la estructura de un sólido, teniendo en cuenta la relación que tiene efectos de polarización. No, bueno, es dentro del mismo seminario. Bueno, ahí vos tenés que fijarte, claro, eso es un poco lo que les explicó Vane, claro, la semana pasada, sí. No sé, Vane, si querés explicarle vos, ahí tienen que, primero, claro, determinar la relación de radio del catión sobre radio del anión, con la tablita que vieron, ver, bueno, qué tipo de coordinación tienen y ver, bueno, analizar, sí, el tipo de estructura cristalina, pero bueno, también tienen que ver si cuando tienen un catión polarizante o un anión polarizable, bueno, ver hacia qué estructura se puede deformar, ¿sí? Por eso también tienen que analizar qué tipo de catión y qué tipo de anión tienen. Prestar atención en el caso de si tienen cationes o aniones polarizables, ¿no? Vane les había dado algunos ejemplos de cómo se deformaba esa estructura al aumentar el carácter, los efectos de polarización. Hola chicos, sí, lo que habíamos visto era que uno hacía la relación de radio, pero que tenía que tener un criterio y prestar atención, que muchas veces para lo que eran, o sea, fluoruros y óxidos se cumplía, porque justamente lo que nos decía que bueno, que podía seguir la relación de radios era que son aniones más chiquititos, entonces no son tan polarizables, pero nos empezaba a pasar que cuando los aniones eran más grandes y teníamos una estructura en la cual aparecía algún metal de transición, había efectos de polarización que deformaban esta red, que empezaban a pesar los secos, y en realidad podía bajarse esa coordinación. Si uno hacía la relación de radio, esperaba una coordinación,
por esa relación de radios y nos daba que no, que por ahí bajaba. Y también vimos otros ejemplos en los cuales estábamos muy en el borde de la relación de radios y teníamos que prestar atención, por ejemplo, que creo que uno de los chicos le había preguntado, como ejemplo del seminario, nos pasaba para los alumnos de cesio, que uno hacía la relación de radios, ¿sí? Nos daba una coordinación octaédrica porque estaba muy en el borde, pero veíamos que el catión era cesio. Entonces, o talio. Creo que les había dado un ejemplo con talio, yoduro de talio. Entonces, al ser un catión muy grande, ¿sí? Nos pasaba que directamente la celda era tipo cloruro de cesio y era una coordinación, o sea, cúbica. ¿Sí? No, un empaquetamiento no compacto. Por eso habíamos visto algunos ejemplos en los cuales no se cumplía la relación de radio. Pero bueno, los efectos de polarización, uno, para contestar lo que preguntó Malena, tendría que tenerlos en cuenta. Cuando aparecen cationes que son de transición, ¿sí? Cationes polarizantes, que pueden deformar esta nube electrónica, y aniones grandes y cargados. Chicos, ¿tienen ganas de practicar alguno del ciclo de von Haber? ¿Le podemos dar alguna adicional ahora para que lo hagan ustedes? Una breve O duda. dejárselos como tarea para que tengan el otro para practicar. Sí, Nelson. Para formar un compuesto, la energía ¿Nelson? reticular siempre tiene que ser negativa. Sí, la energía reticular siempre va a ser negativa, sí. Ok. Si pensá en qué es la energía reticular, ¿no? En la misma definición es como que uno lo piensa y ya el signo sale. Al margen de aprender el signo que lleva cada una de estas variables, asócienlo con la definición, que es la energía reticular. Entonces, ¿por qué es negativa? ¿Sí? Sé que los sólidos iónicos Piensa son en solubles. termodinámica. Sé que los sólidos iónicos son solubles en compuestos polares. Y bueno, en este caso el cloruro de plata no lo es tanto. ¿Esto es por causa de los mismos efectos de polarización que habían dicho antes? ¿O puede ser también por otra cosa? ¿El cloruro de plata dijiste? Sí. Claro, es lo que vimos en el ejercicio 18 de recién. Viste que estaba el cloruro de plata. Uh-huh. Y ahí dijimos como la plata era un catión polarizante, el carácter covalente del enlace cloruro-plata es mayor, ¿sí? Digamos, el enlace va teniendo cada vez un mayor carácter polarizante y va a ese mayor carácter covalente debido a ese poder polarizante de la plata que deforma la nube del cloruro. Sí, es como que atrae más hacia la plata, la nube electrónica del cloruro. Entonces el enlace ya no es 100% iónico, sino que tiene bastante carácter covalente. Y por ese efecto de polarización, digamos que sería más difícil romper esos enlaces plata y cloro, por lo que sería más difícil disolverlo en agua, ¿no? Claro. Ok. Exacto. Ahí lo noto. Profe, Sí. en el 10 de la guía 3, que había que comparar dos compuestos, por ejemplo, teníamos cloruro de sodio y cloruro de cadmio. Sí. Nos habían dicho que hagamos una tablita y poníamos los compuestos, el tipo de red, el empaquetamiento. Y cuando me pide el número de fórmulas por celda unidad, para calcular eso tendría que dibujar el compuesto. Claro, vos tendrías que dibujar la celda unidad, ¿sí? Y bueno, y analizar, exacto, cuántos cationes tenés en
en las caras, exacto, tratar de deducirlo de ahí. Sí. O sea, no hay otra Igual, forma, bueno, la única forma es no. dibujándolo. Sí, sí. Igual hay, bueno, hay algunas estructuras que son medias complicadas y de deducirlas, pero traten de fijarse y entenderlo. Pero sí, es a través del dibujito de la celda unidad. Bien. Y tenía otra pregunta que era que el lunes habíamos hablado a ver si podían subirnos algún parcial viejo o algo de eso, porque yo creo que con las guías no me siento suficientemente preparada para rendir y no sé si habían conseguido algo para que practiquemos o eso. Sí, mira, la idea es entre hoy y mañana vamos a juntarles algunos ejercicios de algunos parciales como para que tengan de repaso, ¿sí? Y cualquier cosa el lunes, porque ya el parcial es, tienen viernes y lunes para consultar, ¿sí? Todavía nos queda el viernes. Pero bueno, vamos a tratar de armarles, sí, una guía con algunos ejercicios para que puedan practicar. Ah, bueno, genial. Después, bueno, la guía 4 es bastante teórica, así que esa traten de hacerla también para el viernes. Y bueno, no sé si de la guía 3 quedó alguna otra duda. Profe, el viernes en la teoría podremos ver algún repaso tipo de teórico de las cosas que estuvimos viendo. Lili, no sé si les da repaso. Lili, ¿escuchaste vos esa pregunta? Por ahí ya se fue. Bueno, lo hablo con ella. Estoy acá, perdón, pero está. estaba lejos y no la escuché. ¿Cómo era? No, sí, te decían si el viernes podían hacer algún repaso en la teoría, pero yo no sé si vos hacés repasos. Y si no, hacemos así. En la teoría, por ahí me gustaría ver si tienen dudas de teoría, charlar un poco lo que nos quedó pendiente para que ustedes escuchen de lo de covalentes. Y el repaso por ahí lo organizamos para la parte del seminario. Bueno, ¿Sí? Vamos a tratar, como dijo Mariela, de subirle algunos ejercicios para que vayan resolviendo y hacemos el repaso en la parte del seminario. Y en la teoría traten de consultar las dudas que les queden de la parte teórica. Genial, gracias. Bueno, sí, buscamos algunos ejercicios que toquen los temas principales a modo de repaso y de esa manera hacemos el repaso teórico práctico sería. Profe, una breve pregunta. ¿Los compuestos iónicos sólidos son polares o no polares? ¿O ninguno de los dos? Los compuestos Iónicos. sólidos iónicos polares. Como el cloruro de sodio, digamos. Claro, son polares. Ah, bien. No me acordaba de eso. No polares, no. Bien, son polares. Sí. Ahí lo noto. Por eso se disuelven en agua, ¿no? O en solventes polares. Ah, claro. Sí. Sí, con esto de que lo semejante disuelve lo semejante y entre mayor Claro. parecido de fuerza intermolecular, mejor que se disuelve. Claro. Exactamente. Ah, por eso el cloruro de plata le cuesta también más disolverse, porque al tener bueno, sí, tiene carácter iónico, pero es más covalente por el efecto de polarización. Y al ser el solvente un solvente polar, por eso le cuesta más disolverse. Exactamente. Claro.
Ah, ok. Bueno, así también está mejor. Ahí te cierra. Sí, es por... Puede sonar raro, pero quería saberlo. No, está muy bien. Sí, sí, sí. Tenía una breve duda, es como más bien con la definición de compuesto iónico. Ujú. Pues, bueno, sí, sé que los compuestos iónicos se les denomina así a los que están formados por iones, pero ¿cuánto no sería el caso, digamos, hablando, por ejemplo, de compuestos covalentes? Digamos, ¿en qué se diferencia si también tienen, por ejemplo, a veces, no sé, el silicio con el oxígeno? Es cómo se forman. Los compuestos covalentes comparten electrones, ¿sí? Y los compuestos iónicos no, ¿sí? Hay una, digamos, transferencia de electrones de uno hacia otro y, digamos, se forma con iones, ¿sí? Donde un electrón se transfirió directamente a otro. Los covalentes comparten, los enlaces se forman a través de el compartir electrones. No tenés los iones con carga positiva y carga negativa, ¿sí? No es que iones en sí es como, al ser compartidos, como que técnicamente no son iones. Claro. Sí, sí, vos en los, ¿cómo se dice? En los compuestos covalentes no tenés iones, ¿sí? Ah,